Hola, ¿qué tal? Nuevamente su servidor, contador público certificado Silverio Villalba Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, dependiente de la Vicepresidencia Fiscal del mismo colegio. Estamos en el mes de mayo, tema imprescindible para este mes, reparto de utilidades. Antes de continuar con este tema, quiero a título personal hacer un reconocimiento a todos mis colegas, a todos los contadores y a todos los que intervenimos en esta ardua labor, noble por cierto, debido a todas las inconveniencias, a todos los problemas que tuvimos que sortear para presentar nuestras declaraciones en marzo, algunos también en el mes de abril para las personas físicas. Y pues aquí estamos, ya una vez que rendimos cuentas al fisco en torno a las utilidades que se generaron y que por consiguiente ahora toca repartir por un derecho constitucional que tenemos para con nuestros trabajadores. Pues bueno, ese es el tema que vamos a tratar precisamente el día de hoy, el cual de alguna forma tratamos de develar algunos mitos, algunas realidades en torno a este tema. Y pues bueno, vamos a tratar de ser un tanto específicos, el tema da para mucho, tenemos solamente unos minutos y pues vamos a aprovecharlos. Lo primero que debemos de saber en torno a esto es que es un derecho constitucional. El reparto de utilidades es un derecho constitucional consignado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí tenemos el artículo 123 en su apartado A, que es el que regula todas las relaciones de la iniciativa privada, por decirlo de alguna forma general. Entonces, este derecho que se vuelve personal para los trabajadores y que es una obligación para los patrones, se debe de cumplir en tiempo y en forma. Entonces es justamente ahí donde empezamos con todas estas informaciones, todos estos anuncios que ya están en radio, en televisión, en medios electrónicos, de cuándo debe de pagarse la PTU. Más de uno comenta que es el 20 de mayo, el 15 de mayo, ya muchos patrones están inquietos, contador, ¿y cuándo nos toca pagar la PTU? Bueno, pues hay que saber que precisamente esta PTU tiene que pagarse 60 días después de lo que es la fecha en la que debió de haberse pagado el impuesto sobre la renta, lo cual nos va a remitir en este año 2023 a dos fechas. Para las personas morales tenemos como fecha límite el 2 de junio. Esto debido a que hubo una prórroga de alguna forma dada por situaciones naturales contenida ahí en el Código Fiscal de la Federación. El artículo 12 nos indica que cuando caiga en día inhábil el pago del impuesto, ese se recorrerá al siguiente día hábil. Por esa razón es que hay una fecha que se estuvo difiriendo por 2 días, entonces el cómputo del plazo y el vencimiento para las personas morales en este año, repito, 2023, es el 2 de junio. Para las personas físicas va a ser el 1 de julio, por la misma circunstancia ya comentada del artículo 12 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, es muy importante tener estas fechas, sobre todo por las obligaciones que a veces se dan, la liquidez en las empresas, los problemas que han estado sorteando tal vez de tipo económico. Entonces, al ser esta una erogación que se tiene que considerar, hay que tener bien los plazos establecidos para poder cumplir en tiempo y forma con ella. Otro tema que es importante saber: ¿todas las empresas están obligadas a pagar PTU? No necesariamente, hay excepciones. Hay excepciones, por ejemplo, para las empresas de nueva creación durante el primer año de su funcionamiento. Al igual, las empresas también de nueva creación, porque elaboran productos nuevos, que están desarrollando productos nuevos, y esto puede ocurrir durante los 2 primeros años de funcionamiento. También hay una excepción para las empresas de la industria extractiva, también de nueva creación, durante el periodo de exploración, y se refiere principalmente a la rama de la industria minera. ¿Sí? Entonces también pueden disfrutar de este plazo de excepción, y también la condicionante es que sean de nueva creación. De igual forma, las instituciones de asistencia pública, de asistencia social, que no pretendan fines lucrativos, pero sobre todo que tengan esta calidad y un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces es importante que tengan ese registro para que tengan esta condicionante y estén exceptuadas del pago de la PTU. De igual forma,
las empresas cuyo ingreso anual declarado para el impuesto sobre la renta sea inferior a 300,000 pesos en el ejercicio. Esa es una resolución por ahí que emitió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el 19 de diciembre de 1996. Todas ellas están exceptuadas del pago del PTU. Para otras habrá algunas limitantes, pero al menos estas no están sujetas a esta obligación. Ahora, ¿todos los trabajadores participan en la PTU? Esta es otra pregunta que generalmente surge. Pues no. El artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo nos indica quiénes son los que no participan de la PTU, y entre ellos encontramos a los directores, a los administradores, a los gerentes generales de las empresas. También a los trabajadores de confianza, aunque estos sí participan, y hay algún limitante por ahí respecto de que si la empresa tiene algún sindicato o respecto del salario más alto de los trabajadores de planta, y entonces sí van a participar, pero cuando su salario sea superior a los ya indicados, entonces vamos a tener solamente un incremento de un 20% para estas personas respecto de su salario en relación a las que ya mencioné, sindicalizados y trabajadores de planta con el mayor salario percibido. Por otro lado, tenemos a las personas trabajadoras de los servicios domésticos, no participan de la PTU. También tenemos a los profesionistas independientes. Puede ser personal técnico, pueden ser artesanos, en fin. Y la condicionante en este caso es que no haya una relación subordinada, ¿sí? Dentro de las relaciones laborales hay algunas condicionantes, pero específicamente el 127 nos indica que sean independientes y que no haya relación subordinada. También tenemos a los trabajadores eventuales. Estos siempre y cuando hayan laborado menos de 60 días durante el ejercicio fiscal. Repito, estas personas no son los que participan en el reparto de la PTU. Por otro lado, también tenemos una duda por ahí importante que ha surgido a partir del año anterior respecto de cuál es el monto que se debe de repartir. No olvidemos que por ahí tuvimos una adición dentro del artículo 127, fue la fracción octava, y esta fue dada el 23 de abril del año 2021, donde se indica que hay una PTU, por así decirlo, topada, ¿sí? Teniendo como límite el máximo de 3 veces el salario del trabajador o el promedio de la PTU que se haya recibido en los últimos 3 años. Entonces, esto que parecía ser un beneficio para los trabajadores, de pronto no lo es así. Naturalmente se tendrá que ver a detalle ya la PTU que genera cada empresa, porque en algunos casos esto puede ser un perjuicio cuando la PTU es mayor a las cantidades antes indicadas, es decir, el salario de los últimos 3 meses del trabajador o el promedio de los últimos 3 años. Entonces, ese tope salió un tanto contraproducente porque precisamente puede haber PTUs que fueron mayores y sin embargo estar limitadas a estas limitantes. ¿Qué tenemos en relación a la PTU en cuanto a retención de impuestos sobre la renta? Algunos piensan que no tendríamos que los contadores hacerle retención a los trabajadores por la PTU y sin embargo esto no es así. Tenemos esta condicionante, este fundamento en el artículo 93, la fracción 14, que nos indica que las gratificaciones que se generan de manera anual, como lo es en este caso la PTU, tienen algunas partes exentas. Específicamente la PTU para estos efectos de la retención del impuesto sobre la renta está exenta 15 veces el salario mínimo general, así lo indica la ley, la fracción que ya indiqué. Sin embargo, sabemos que los valores que hemos tomado en los últimos ejercicios para esos efectos son los de la UMA, entonces esa va a ser la parte exenta que vamos a tener para la percepción de la PTU en este año. Por otro lado, también hay otro mito. ¿Qué ocurre en relación cuando se percibe la PTU por parte de un trabajador? ¿Se le puede hacer algún descuento? Bueno, pues sí, está condicionado también y está indicado en la propia ley que sí puede haber descuentos en la PTU. ¿De qué tipo? Bueno, pues por ejemplo, puede haber deudas contraídas, en este caso del trabajador para con la empresa, y puede tomarse de la PTU para cubrir esos adeudos, al igual que averías,
materiales perdidos, daños que se hayan generado en la empresa, también pueden descontarse de ahí, así como artículos que se hayan adquirido a la empresa y que también pueden pagarse con la PTU, con la limitante de que no exceda el monto mismo de la PTU que se iba a generar como pago para el trabajador, ni que esté por encima de un 30% del salario mínimo general actual. Es decir, el salario mínimo más un 30% sería el límite que le pudiéramos descontar por esos conceptos al trabajador. Al igual, puede descontarse para pagos para cubrir préstamos del Infonavit que no se le hayan hecho al trabajador por alguna causa, las cuales pueden ser diversas. También se le puede descontar para efecto de las pensiones alimenticias en favor de acreedores alimentarios que hayan ya sido decretados por autoridades competentes. Ahí sí tenemos que tomar en cuenta ese dato también, es muy importante. La PTU también se va a descontar para efectos de pensiones alimenticias. Los pagos de abonos para cubrir créditos garantizados por el Infonacot también pueden ser sujetos de este descuento. Esto siempre va a ser de común acuerdo tanto el Infonavit como en este caso el Infonacot con el trabajador. En el caso del Infonacot no puede ser superior al 20% del salario del trabajador. ¿Qué va a ocurrir si las empresas no cumplen con esta obligación? La cual, ya lo dije, es una obligación constitucional, es un derecho para los trabajadores, entonces hay que tener mucho cuidado. Recordemos que la PTU tiene una forma particular de determinarse, hay que considerar el factor tiempo, es decir, el tiempo que se vieron en activo los trabajadores durante el año 2022, la percepción que tuvieron durante este año, y eso van a ser, esta va a ser la base que vamos a distribuir entre estos dos factores, factor tiempo y factor percepción, para llegar al 100% de la PTU a repartirle a ese trabajador. En su caso, hacerle el cálculo del impuesto. Recuerden que tenemos la opción de aplicar reglamento de la ley de impuestos sobre la renta para efectos de que haya más conveniencia en la retención del ISR para el trabajador. Entonces, ¿hay sanciones? Sí las hay. Hay multas que van desde los 250 hasta las 2.500 veces el salario mínimo general. Esto está indicado ahí en el artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo. Solamente que hubo por ahí un manual de la PTU muy bien elaborado, por cierto. Hay cosas que desde luego tienen un área de oportunidad de mejora, pero las autoridades, tanto fiscal, en este caso el SAT, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la PROFEDET, que es la Procuraduría Federal de los Derechos del Trabajador, trabajaron mucho en este manual precisamente para tener información muy ilustrativa, accesible, de un lenguaje fácil de entender, para poder tener justamente todos los elementos que nos permitan cumplir con esta obligación. Bueno, entonces en este manual se indican que hay de 250 a 2.500 veces el salario mínimo general, pero literalmente en la Ley Federal del Trabajo, esa es una observación que hago a título personal, indica que precisamente son unidades de medida y actualización, es decir, la UMA, con la cual se va a sancionar a las empresas que no cumplan con esta obligación en tiempo y en forma. Entonces, tengamos al pendiente toda la información, tengamos al corriente todos los elementos, cumplamos con esto que está indicado y, como siempre, esperando que la información que proporcionamos en este colegio sea útil, quedamos a sus órdenes para futuras ocasiones.